Cargamento de vitacilina para expertos ardidos. Y es que el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia fin del conflicto entre empresarios y Comisión Federal de Electricidad por el uso de gasoductos. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente martes, muy buenos días tengan todos ustedes, toda la buena actitud. ¿Por qué? Porque las cosas se le siguen dando a Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. El presidente podemos decir que hoy está muy contento, que hoy está feliz de ver la cara de ardor de expertos que prácticamente vaticinaban, predecían el peor de los escenarios económicos en México en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ustedes estoy seguro que recuerdan a los panistas friegue, que nos íbamos a convertir en Venezuela. Nos íbamos a venezolarinizar. Nos íbamos a pelear la comida como en estas películas apocalípticas en donde queda el último paquete de galletas de animalitos en una tienda en lo más recóndito del desierto de Sonora. Y ahí van a ir todos los mexicanos a pelearse, a desgreñarse por el último paquete de galletas de animalitos, porque no iba a haber comida, ya no, la moneda no iba a valer nada, iba a valer más un pedacito de piedra que la moneda mexicana. Y bueno, este escenario que pintaban priistas y panistas, simple y sencillamente no se ha dado. E incluso hoy la economía mexicana, si bien es cierto, dicen es que se estancó, pero no ha tenido pérdidas y sobre todo a nivel mundial es un ejemplo. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero una cosa que causaba mucho miedo era precisamente la cuestión de la Comisión Federal de Electricidad. Y es que hace algunos meses hubieron unos apagones, en especial en la península de Yucatán. Y de inmediato las alarmas de los chayoteros, derechairos y expertos diciendo: ¿ya vieron? Se los dijimos, como en Venezuela, ya hay apagones. O sea, deseándole lo peor al gobierno. ¿Y esto por qué? Porque López Obrador en sus conferencias mañaneras había anunciado que iba a buscar la manera de terminar con los contratos leoninos. Contratos que solamente beneficiaban a los empresarios y le daban en la progenitora a la CFE. Pues precisamente después de varios meses de llegar a acuerdos, de reuniones, etc., el día de hoy, con bombo y platillo, con fanfarrias, el presidente ante los empresarios dice: ¿vieron? Nos sentamos a dialogar, reuniones aquí, reuniones allá, pero ya se va a poder hacer uso de esos gasoductos para llevar el gas y convertirlo en electricidad. Las cosas se están haciendo bien cuando hay buena voluntad. Y muchos dirán: oye, pero es que no se puede confiar en los empresarios. A fin de cuentas, ellos eran los dueños. Y si se llegaba a una controversia legal a nivel internacional, los costos iban a ser mayores para México. Entonces hay que hacer un ganar-ganar. ¿Cuál es la mejor de las soluciones para ambas partes? Pero vamos a ver cómo hoy arregla López Obrador este merequetengue y lo anuncia en la mañanera. CFE y empresarios ponen fin al conflicto sobre gasoductos. Slim agradece a López Obrador su atención funcional. Funciona la nueva jugada de López Obrador en el tema de los gasoductos. Esta mañana, en conferencia de prensa, en compañía de varios empresarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el fin del conflicto de la Comisión Federal de Electricidad con las empresas.
El gobierno de México logró acuerdos por contratos de gasoductos, dice López Obrador. El presidente señaló que fue posible gracias a la voluntad y disposición del diálogo de los empresarios. Con este acuerdo se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica. Se logró por fin un acuerdo. Quiero señalar o subrayar que esto fue posible por la disposición al diálogo de los empresarios, porque legalmente ya se habían firmado los contratos y ya se habían acordado condiciones, sostuvo. Obviamente estos contratos se entregaron gracias a Ochoa Reza y gracias a los anteriores administradores de la CFE. En presencia de incluso Carlos Slim y demás empresarios propietarios de los gasoductos, el presidente de México aseguró que se llegó a una renegociación de condiciones contractuales entre la CFE y empresas transportistas de gas, que significará un ahorro de 4.500 millones de dólares. ¿Cómo les quedó el ojo? Y por eso es que les está ardiendo hoy a aquellos detractores, aquellos que se decían expertos en cuestiones económicas, pues prácticamente en cómo llegar a acuerdos. Entre ellos, el hijo del chocho David Páramo, de los esteroides. También por ahí Felipe Calderón, que se sentía experto en energía porque él fue secretario de energía, pero la única energía que tiene él es la que produce las bebidas etílicas. Y también Carlos Ursúa, este caballo de Troya que entró al gobierno de López Obrador y que era un neoliberal disfrazado de conservador, que prácticamente estaba en contra de todos los proyectos de López Obrador, pero bueno, supo poner una careta diferente. Asimismo reconoció el director general de la CFE a Manuel Bartlett y agradeció a las empresas que ayudaran a lograr el acuerdo. Dice López Obrador, había diferencias, incluso se estaba a punto de acudir a tribunales internacionales por los contratos que se suscribieron en la construcción de los gasoductos. Hubo controversia desde el inicio de nuestra administración, sobre todo los costos de transporte de gas. Hicimos un llamado a los empresarios para buscar un acuerdo y tenemos que agradecer la voluntad de ellos para llegar a un acuerdo mediante el diálogo, poniendo por delante el interés nacional y considerando también el interés de las empresas. Se logró de esta manera un acuerdo pues para las dos partes, celebró López Obrador. ¿Quién es el que la regó en esta situación? Pues obviamente fue Carlos Ursúa. ¿Y por qué decimos que es un ganar-ganar? Porque de esta manera, viendo la buena voluntad del gobierno, los empresarios dicen, oye, hay que seguir invirtiendo en México. Que aunque a muchos no nos guste, son ellos quienes generan muchos de los empleos. Que son unos gandallas hijos de María Morales, eso que ni qué. Pero yo creo que poco a poco se pueden ir reformando las leyes para ser un poquito más estrictos o darle más derechos a los trabajadores y que los empresarios también no se pasen de lanza. Slim lo que dejó claro, agradeció durante la conferencia de prensa la intervención directa del presidente para resolver el tema de los contratos de gasoductos entre la iniciativa privada y el gobierno y calificó la acción como un gran gesto. También agradeció a los empresarios Carlos Salazar Lomelí y Antonio del Valle, así como al director de la CFE, Manuel Bartlett, por las propuestas y la negociación que se llevó a cabo. ¿Quién falla? Carlos Ursúa, porque vean lo que señaló. Dice, cabe recordar que uno de los motivos de la renuncia de Carlos Ursúa fue por la modificación del contrato de 7 gasoductos que buscaba la Comisión Federal de Electricidad. Es uno de los temas que provocó su dimisión y dijo, refiriéndose a Bartlett, director de la empresa, que alguien que no tiene el concepto de valor presente no puede liderar una empresa de electricidad. Pasó algo de lo que no quiero hablar porque involucra a mucha gente. Puedo referir, sin embargo, cuál fue una de las gotas que derramó el vaso. Un alto funcionario y yo fuimos a comentarle al presidente de hace unos días lo que están haciendo en la CFE y que no es benéfico para México. Contó en la edición donde prácticamente hablaba de su renuncia. Y vean, estaba a favor de Laín Ursúa.
en contra de la refinería de Dos Bocas y también en contra de cancelar los contratos de la CFE. Díganme hacia qué barco estaba jalando. Ese es el problema que se tenía con Carlos Ursúa. Y les digo, México hoy está bien. Sí, a lo mejor no es el crecimiento que todos querían o que todos les gustaría, pero crecer económicamente no siempre es significado de estabilidad, no siempre significa estabilidad. Por ejemplo, en días pasados el tema de moda era la recesión, un decrecimiento, problemas en la economía, una superinflación, etc. Según la BBC de Londres, los 8 países que más orillarían al mundo a una recesión económica son de los más importantes y no está México. Y no porque México no sea importante. Por ejemplo, en el número 1, vamos a checar directamente a la BBC, está Estados Unidos. Que a pesar de que es la economía más fuerte o de las más fuertes del mundo, su conflicto con China, su conflicto comercial, haría que el mundo tuviera problemas a nivel internacional en cuestión económica. Y eso, pues obviamente nos daría en la torre, pero no sería México un factor determinante para la recesión. 2, obviamente China, que a pesar de que es la economía más fuerte, la que más crece anualmente, a un 6%, esto no es algo bueno porque es el menor número en los últimos 17 años. Ya ahorita se les está dando más contratos a las empresas del Estado que a la iniciativa privada, que es la que genera dinero, y eso les está causando problemas. En tercer lugar está el Reino Unido, que pues por la cuestión del Brexit ha entrado en un decrecimiento, al igual que Alemania. En cuarto lugar, Italia también tiene muchos problemas económicos. El sexto está un latinoamericano que es un estúpido este tipo, el Bolsonaro. Y en el séptimo viene Argentina, con una... Imagínense qué tan mal está Argentina, que su inflación es superior al 50%. O sea, cañonamente. Luego viene Singapur como un espejo, un efecto espejo de lo que sucede con la economía de China y Estados Unidos. Y estos son los 8 principales países que orillarían al mundo a una recesión. México está estable. Esta es la estabilidad de México, que en el último semestre del año tan solo se recabaron 18.102 millones de dólares por concepto de inversión extranjera. Es la máxima cantidad en los últimos 6 años. Esa es la confianza que tienen hoy los empresarios a nivel internacional en México. Porque México, yo siempre lo he dicho, México es un gran tesoro. México es un tesoro que se esconde o que es que no se puede explotar por la corrupción. Por ejemplo, nos damos el de Campeche. La verdad es que Campeche es un lugar privilegiado, pero no nos damos cuenta porque todos quieren sacar agua para su molino del mismo lado, del gobierno. Pero el día que se invierta en turismo, en gastronomía, en explotar lo que se tiene, Campeche sería una economía súper fuerte. Pero no se hace. Y eso es por la burocracia, por los trámites gubernamentales, etc. Entonces México va bien. Y eso le arde a muchos derechairos, chayoteros, expertos, conservadores y fifís. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que así les gustó este video. Dejen su like, comenten, compartan, se suscriban a su canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más notas como esta. Pues recuerden que yo no soy fifí ni tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video. Pues me canso ganso, que va a estar bueno. Va que va.